Dios lo bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Un clamor en el campo de batalla. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24: Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Amados en el Señor, cuando los profetas de Baal terminaron su invocación ceremonial, desde la mañana hasta pasado el mediodía, no hubo quien escuchase ni respondiese. En Primera de Reyes 18:29 dice la palabra: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Eso era señal que invocar a otros dioses o imágenes que no tienen vida ni poder para hablarnos, escucharnos y respondernos es una invocación falsa que está llena de idolatría, falsa adoración y vanidad. El libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice la palabra: porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amados en el Señor, Dios ve estas prácticas como costumbre de los pueblos que son vanidad. La palabra vanidad tiene una connotación que significa vano, vacío, falto de realidad o hueco. Este tipo de ceremonia que el hombre celebra no lo acerca al verdadero Dios, sino más bien inflama su soberbia, orgullo y autosuficiencia, haciendo de su verdadero creador no imprescindible, o sea, no necesario. La mayor parte de la población ha caído en esta práctica de la idolatría, de la falsa adoración. Es el tiempo de que podamos reflexionar y volver al verdadero Dios, al que nos hizo a su imagen y semejanza y para la gloria de su nombre. Cuando los profetas de Baal terminaron su invocación, su rito ceremonial, y no hubo nada ni nadie quien le respondiese o escuchase, llegó el momento que le tocaba participar a Elías en representación de aquel Dios verdadero. Lo primero que el profeta Elías hizo, dice la palabra del Señor en 1 Reyes 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. No hay cosa mejor, amados en el Señor, que alguien te pueda ayudar a que tú te puedas acercar a Dios en un momento de tanta necesidad. En medio de las dificultades, problemas, situaciones difíciles que nos toca vivir, si hay alguien que te invita a acercarte a Dios, tú tienes que tener un corazón sensible y obediente, porque de ahí depende propiamente la respuesta que tú tanto anhelas. Amados en el Señor, la mejor forma de recibir una respuesta, alcanzar nuestro milagro y ver los cambios que tanto necesitamos es acercándonos al verdadero Dios. Cuando uno se acerca al verdadero Dios que sí habla, que sí toca, que sana, que restaura, resucita a los muertos, que hace milagros, que multiplica los panes, los peces, uno alcanza la respuesta que tanto, gloria al Señor, uno anhela. Pero hay veces el hombre, los problemas, las dificultades, las situaciones, circunstancias difíciles, lo empiezan a alejar de la presencia maravillosa de aquel que tiene el poder para poder ayudarle. Esa es la experiencia. Hoy que estamos contemplando y viendo, muchos le están siguiendo de lejos al Señor. Esta fue la experiencia que pudo vivir el apóstol Pedro en un momento determinado de su vida y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 54, dice la palabra: y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote.
estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Amados en el Señor, tenemos que comprender que si seguimos de lejos al Señor, no alcanzaremos a ver ni palpar la respuesta que tanto anhelamos. Tenemos que acercarnos a Él y seguirle de cerca en medio de cualquier circunstancia, en medio de la dificultad, del problema, el desánimo, los momentos difíciles, los momentos críticos. La decisión más sabia que tú puedes tomar, que yo puedo tomar, es acercarnos a aquel que tiene el poder para poder ayudarnos, asistirnos y proclamar la victoria que tanto nosotros esperamos. Elías fue sabio, hizo acercar al pueblo para poder presentar ese sacrificio al Dios vivo. Cuando el pueblo se acercó, todos se acercaron, dice la palabra del Señor en 1 Reyes 18:30. Y el profeta Elías, él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló, cuando todo el pueblo se acercó, lo primero que Elías quería asegurar era que este sacrificio pueda llegar como olor fragante a aquel Dios incomparable. Amados en el Señor, no podemos ofrecer un sacrificio agradable a nuestro Dios con el altar derribado. Tenemos que restaurar el altar primero, conforme a la palabra de Dios, para ofrecer un sacrificio agradable a nuestro buen Dios. Tenemos que restaurar nuestra comunión con Él. Cualquier cosa que haya impedido que te puedas alejar, distanciar, problemas, dificultades, hoy, gloria al Señor, acércate a Él y arregle el altar para que tu ofrenda, para que ese sacrificio que vas a presentar al Señor llegue cual olor fragante delante de la presencia de aquel Dios y la respuesta no se haga esperar y tus ojos y tus manos puedan palpar el obrar de ese Dios maravilloso, poderoso, incomparable, que siempre está dispuesto a obrar a favor nuestro. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria al Señor. Entonces lo segundo que Elías hizo fue restaurar el altar. Cuando usted quiere tomar la victoria que Dios tiene para usted, lo primero es que tiene que acercarse a Dios. Lo segundo, propiamente, que tiene que hacer es restaurar ese altar que ha sido dañado por diferentes problemas, dificultades, restaurar el altar para poder ofrecer el sacrificio que Dios tanto anhela de nosotros. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la palabra del Señor. Cuando Elías restauró el altar, llegó el momento de poder presentar el holocausto, presentar el sacrificio, el holocausto. Amados en el Señor, el holocausto era un sacrificio total y no parcial. Todo el animal tenía que ser devorado por el fuego que descendía de la presencia de Dios. Y no en parte. Todo, totalmente. El sacrificio era consumido por el fuego de una manera total y no parcial. Todo era consumido por el fuego. Y esto tipifica, escúchenme bien, amados en el Señor, esto tipifica la entrega total y no parcial de cada hijo de Dios. Dios quiere que nosotros podamos rendir todo nuestro ser delante de su presencia. Que nuestro cuerpo, alma y espíritu puedan estar consagrados para Él. Que cada área de nuestras vidas esté sellada por la sangre poderosa del Cristo de la gloria. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que esté consagrado todo nuestro ser para Él. Él sabe que la única manera de poder, gloria al Señor, alcanzar esa respuesta es cuando nosotros hemos decidido rendir todo nuestro ser delante de su presencia. Amados en el Señor,
Tenemos que entender que la entrega parcial nos lleva a vivir una vida mediocre, una vida en la tibieza espiritual, en el conformismo, sin ninguna expectativa de fe. Una entrega total nos permitirá ver y palpar lo que Dios ha determinado hacer con nuestras vidas. Entonces hay una gran diferencia. Si le entregamos nuestra vida de una manera parcial, nos va a llevar a vivir una vida mediocre, una vida sin sentido, una vida en la tibieza espiritual, una vida en el conformismo, sin una expectativa de fe, sin ninguna esperanza de que las cosas puedan cambiar. Pero si nosotros desarrollamos una entrega total, nos permitirá ver y palpar lo que Dios ha determinado hacer con nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Elías ofreció propiamente el holocausto al Señor, ya estaba en el altar, Elías empezó a clamar. El libro de Primera de Reyes, 18:36, se le acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Primera de Reyes 18:37 dice la palabra: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios quiere que tu corazón esté de retorno a Él. Dios quiere cuidar de ti. Dios quiere que tu vida pueda ser transformada y cambiada por el poder maravilloso de Cristo. Amados en el Señor, llegó el momento para Elías de presentar su clamor a Dios y pedirle que se manifieste y se dé a conocer como el verdadero Dios. Elías tenía esa seguridad, la evidencia de que no había otro Dios como el Dios a quien él estaba sirviendo. Y él clama pidiendo que se manifieste como ese verdadero Dios a quien él conocía. Hay miles de personas hoy que carecen del verdadero conocimiento del verdadero Dios y se encuentran sumergidos en la idolatría, el espiritismo y la falsa adoración. Tenemos que clamar para que puedan acercarse al verdadero Dios y conocerlo, y vuelvan sus corazones a lo que los creó a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos que provocar que muchos puedan acercarse al Dios verdadero, puedan dejar la idolatría, puedan dejar el espiritismo, puedan dejar, gloria al Señor, la falsa adoración y acercarse al Dios verdadero. Tú y yo hoy tenemos que provocar ese acercamiento de miles de personas a la presencia del verdadero Dios. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que hacer conocido aquel Dios verdadero a través de su palabra. La Biblia dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él nos ha llamado para la gloria de su nombre. Él nos creó y nos formó, nos hizo para la gloria de su nombre, no para estar propiamente sumergidos en las costumbres paganas que son vanidad, dice el Señor. Él nos creó para su gloria. Él nos formó para su gloria. Él nos hizo para la gloria de su nombre. Hoy tienes que entender que tú eres imagen y semejanza de Dios, que hay un Dios que te ha creado para la gloria de su nombre. Y nosotros tenemos que clamar. Un ejemplo grande del clamor, gloria al Señor, que debemos nosotros, la iglesia, los creyentes, los siervos, pastores, debemos propiamente desarrollar, lo encontramos en la persona de Jesús. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo nos dejó el ejemplo a seguir de cómo debemos clamar cuando la batalla recia y el enemigo busca detener nuestra victoria y el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo va a querer detener, el enemigo va a querer parar, el enemigo no va a querer que tú puedas proclamar la victoria en Cristo Jesús, que tú dejes de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tú tienes que ser sabio, tienes que seguir el ejemplo del más grande de los grandes, que es el Cristo de la gloria. Dice la palabra que en los días de su carne, durante su ministerio en esta tierra,
Él ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos un Dios que oye, tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que atiende, gloria al Señor, al clamor de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Elías estaba presentando el sacrificio, uno de sus clamores fue de que Dios pueda presentarlo como su siervo y que todo lo que él estaba haciendo estaba dentro del propósito y su voluntad. No era una persona emocionalista, no era alguien que se había propiamente provocado de una manera así de un momento a otro a hacer algo. Él estaba siendo direccionado por la presencia de Dios. Dios lo estaba guiando a hacer todo lo que él estaba haciendo. En 1 Reyes 18:36 dice la palabra, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuán importante es ser guiado por el Señor. Cuando la batalla recia, no seremos avergonzados, más bien contaremos con su respaldo. Él se manifestará y nos presentará como siervos suyos dentro del marco de su propósito y voluntad. Él te presentará como hijo suyo. Él, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de la situación crítica, Él te va a presentar como hijo suyo, como siervo suyo, como un hombre y una mujer propiamente que Él ha tomado para usar en estos tiempos para la gloria de su nombre. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 4 dice la palabra, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificaba juntamente con aquellos que habían salido a predicar y a servirle con señales y prodigios y diferentes milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Qué bueno es contar con el respaldo de ese Dios maravilloso. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amados en el Señor, para contar con el respaldo de Dios tenemos que estar en el lugar señalado por Él y actuar en su tiempo. Hay dos términos griegos que son el cronos, el cual indica un tiempo imperfecto, donde se puede dar como no se puede dar las cosas. En este tiempo nos movemos la mayor parte de las personas. El kairos, el cual indica el tiempo de Dios, el momento adecuado, el momento oportuno, el tiempo perfecto, el momento donde suceden las cosas por la voluntad y el poder de Dios. Elías estaba en el lugar señalado por Dios y actuó en el tiempo de Dios. Es por ello, amados en el Señor, que pudo ver la intervención de Dios y declarar la victoria. Tenemos que estar en el lugar indicado. Tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Tenemos que actuar en el tiempo de Dios para poder ver el obrar del Señor y no ser avergonzados, ni adelantarnos ni atrasarnos. Tenemos que clamar para poder movernos en el tiempo adecuado, en el momento oportuno, en el tiempo perfecto que le pertenece a Dios, donde Dios obra señales y prodigios y milagros. En Primera de Reyes 18:1 dice la palabra, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En 1 Reyes 18:15 dice la palabra, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, al rey Acab. Alabado sea Cristo. Era el tiempo señalado por Dios. Era el tiempo de ver la gloria de Dios. Era el tiempo de alcanzar esa respuesta que Dios tenía para su pueblo. Era el tiempo que el corazón del pueblo de Israel pueda volver al verdadero Dios. Cuando llegue el momento, Dios obrará, Dios intervendrá. Muchos verán el milagro del Señor. Muchos verán el obrar del Señor. Alabado sea Cristo. No se hace esperar, amados en el Señor, la manifestación del verdadero Dios cuando nosotros actuamos de acuerdo a su palabra. En 1 Reyes 18:38 dice la palabra,
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amados en el Señor, hay un tiempo señalado por Dios en el cual Él se manifestará y traerá la respuesta a nuestro clamor. Ese tiempo señalado se cumplirá, como se cumplió para el pueblo de Israel, de ver la intervención del verdadero Dios. Cuando llegue ese momento de Dios para nosotros, para su iglesia, para tu vida, para tu hogar, tu negocio, tu empresa, para lo que tú hayas emprendido, nada podrá detener o impedir la intervención de Dios a favor nuestro. Nada. No hay poder mayor que el poder maravilloso de Dios. Cuando Él ha determinado hacer algo, nadie le puede impedir ni nadie le puede estorbar, porque Él es todopoderoso. El Todopoderoso estaba a favor del pueblo de Israel, pero hay que actuar conforme a la palabra para poder ver, gloria al Señor, la respuesta de ese Dios maravilloso y muchos puedan volver su corazón a aquel Dios verdadero. La Biblia me enseña en el 1 Reyes 18:40, entonces Elías, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Llegará el momento en que podremos quebrar, desbaratar todos los planes del enemigo y tomar nuestra victoria en Cristo. Llega el momento de que muchos puedan ver cómo esos obstáculos son derribados, cómo esos problemas son solucionados, cómo esas enfermedades son sanadas por el poder maravilloso de Cristo, cómo esos negocios paralizados empiezan a funcionar, cómo, gloria al Señor, esos ministerios estériles comienzan a dar fruto, cómo, gloria al Señor, aquellos evangelistas que hoy propiamente predican y nadie se convierten, empiezan a predicar y empiezan a tener respaldo de Dios y cientos, miles empiezan a convertirse para la gloria maravillosa de Cristo. Llegará el momento que podremos quebrar todo plan del enemigo, toda obra de hechicería, brujería, macumba, espiritismo que esté oponiéndose al avance del reino de Dios en esta tierra a través de la palabra. Amados en el Señor, es un tiempo en el cual podremos desbaratar los planes del enemigo y truncar todo propósito que sea levantado contra nuestras vidas, familia, finanzas, salud y poder seguir conquistando nuestro mañana en Cristo. Qué bueno es poder llegar a ese momento de ver la intervención de Dios, de poder quebrar todo aquello que es un obstáculo en nuestro camino, de poder derribar toda esa muralla que se ha levantado y nos impide avanzar y lograr metas mayores en el nombre de Jesús. Qué bueno es, gloria al Señor, cuando nosotros, los hijos de Dios, podemos ser luz para los demás y que otros puedan tener esa esperanza, que su vida también puede cambiar, que su vida también puede alcanzar esa respuesta, gloria al Señor, cuando ellos actúan de acuerdo a la palabra del Señor. Amado siervo del Señor, iglesia del Señor, que nada nos detenga de seguir clamando al Señor, que cada día podamos acercarnos a aquel que tiene el poder para asistirnos, esperando el momento de su intervención pacientemente, dijo el salmista, esperé en Jehová y Él hará. Él es un Dios de palabra. Tenemos que saber esperar en el Señor. El momento de su intervención, que cuando Él intervenga, las cosas serán totalmente diferentes para la gloria de su nombre. Y así vamos a poder tomar nuestra victoria en Cristo y ser un testimonio para cientos, para miles que necesitan hoy del amor del Señor. Necesitan hoy conocer a aquel Dios poderoso. Necesitan hoy acercarse y conocer a aquel Dios verdadero que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo y que promete ayudarnos en medio de cualquier situación o circunstancia. Levantémonos en el nombre del Señor. Actuemos como Elías, de acuerdo a la palabra. Acerquémonos a Dios. Restauremos el altar propiamente derribado. Clamemos a Dios. Esperemos, gloria al Señor, actuar en el tiempo de Dios
y anhelemos estar en el lugar señalado. No estés en el lugar equivocado. Tu ministerio, tu vida va a ser un fracaso. Ora para que puedas estar en el lugar donde Dios quiere verte florecer, donde Dios quiere verte productivo, donde Dios quiere ver que tu ministerio y todo lo que emprendas pueda crecer y avanzar para la gloria de su nombre. Y tus ojos van a ver la intervención de Dios. Fuego va a caer del cielo. La presencia del Espíritu Santo va a empezar a moverse. Y vamos a poder quebrar, desbaratar toda obra que se oponga al propósito y la voluntad del Señor. Dios los bendiga, amados en el Señor, y sigamos adelante bajo la bendición de ese Dios todopoderoso.